Siendo las 8:05, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es el licenciado Carlos David Calero, director del Asesor Contable, experto tributario. Vamos a hablar sobre el impacto de la reforma tributaria y quiénes van a ser los que van a tener que pagar más impuestos. Bienvenido, licenciado Carlos David Calero. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Gracias, muy amable y muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto nuevamente volver a encontrarnos por este medio, licenciado Calero. Y la consulta primera es, la queja parecería ser que no debe caber en nuestro país, puesto que apenas es mínimo el porcentaje de ecuatorianos que van a pagar entre 16 y 20 dólares, a decir del presidente de la República, con el nuevo impuesto, 16 a 20 dólares mensuales, no más. ¿Es tan acierta esta afirmación, licenciado Calero? En algunos casos sí, dependiendo del valor del sueldo. Y ahí hay una confusión que nos metieron en la cabeza, que a partir de los $2,000 de sueldo comienzan a ver las afectaciones en el tema tributario, cuando no es así. La afectación va a ser a partir de $1,692.16 en sueldos en adelante. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria dice que se debe multiplicar 2.13 por la fracción básica desgravada, es decir, 2.13 por $11,310. Esto nos da 24,090,30 de ingreso. Pero si dividiríamos para 12 nos da los 2,000. Pero la norma nos dice que sumen ingresos gravados e ingresos exentos. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, tienen el 13º, el 14º y los fondos de reserva, que son ingresos exentos, pero esos ingresos hay que sumar para calcular el sueldo a partir del cual pueden tomarse los gastos personales como crédito tributario y ya no como gasto deducible. Es decir, que una persona que tiene 14 sueldos, 12 sueldos mensuales, más el fondo de reserva, que es un sueldo, y el 13º, que es otro sueldo, nos da 14 sueldos, más el 14º, que son $400, nos debe dar un total de 24,090,30. Es decir, que 14 sueldos es igual a 23,690,30 y el sueldo deberíamos dividir para 14 y eso nos da $1,692,16. Hasta ahí no se afecta en el tema del impuesto a la renta. Con un ejercicio que lo hice para ver la variación y cómo se debe aplicar. Está el sueldo de 1,692,16 en el año 2021, por 12 sueldos nos da 20,305,92, menos del IES de 1,918,91, nos da una base de 18,387,1 centavo. Esta persona puede aplicar gastos personales hasta el 50% de su ingreso gravable, es decir, 10,152,96, dándonos una base imponible de 8,234,5 centavos. Como no supera 11,212, que es la fracción de este año, el impuesto a la renta causado es cero. Pero con la reforma a partir del 2022, con 1,692,16, por 12 meses nos da 20,305,92. El IES 1,818,91, la base es 18,387,01. Gastos personales ya no se aplican como gastos personales, sino como crédito tributario, tanto en gastos personales cero. Y nos daría la base de 18,387,1 centavo. Está en la fracción de 18,010,01, el excedente es $377, que por el 12% que está en la fracción nos da 45,24, más 515 sobre lo básico, nos da 560,24 el impuesto a la renta causada. Este contribuyente, como no superó los 1,692,16 centavos, puede tomarse el 20% de crédito tributario de los gastos personales que no pueden exceder los $5,000, es decir, las 7 canastas básicas familiares. Y se podría tomar hasta $1,000 como crédito tributario. De 560,24 que le tocaba pagar, el saldo a favor es cero y el impuesto por pagar es cero, porque se puede tomar hasta $1,000 de crédito tributario.
pero si le subimos un centavo al sueldo, un centavo, 1.692,17 por 12 nos da 20.306,04. El IES 1.918,92. La base imponible nos da 18.307,12. La fracción básica es 18.010,01 en ese rango. Eso nos da un impuesto por pagar de una fracción excedente de 387,11 centavos. Por el 12% nos da 46,45 más 515 sobre la fracción básica, nos da un impuesto de 561,45 centavos. Y el crédito tributario que se puede tomar porque excedió los 1.692,16 es solo el 10% de los gastos personales, es decir, hasta $500, quedándonos un impuesto por pagar de 61,45 y un saldo a favor de 0. Eso podríamos comentar que con un centavo de diferencia ya se calcula el impuesto de 61,45 en el año. Lo cual es bastante oneroso para aquel que gana $1.600, porque es lo que interpreto, no sé si me equivoco, porque no es que el que gana 2.000 va a pagar, sino rebaja por el aumento del 13º, 14º y el fondo de reserva, que en este momento no son tomados en cuenta, pero la reforma los incorpora para poder pagar impuestos. ¿Es así? Sí, para el cálculo del crédito tributario, que es objeto de gastos personales. Para eso se le incluyen los ingresos exentos, más no para calcular el impuesto a la renta, pero eso perjudica porque baja la fracción de los que les toca tributar más. La baja a 1.600. A 1.692,16 centavos. Ya. Le consulto para tener la claridad del tema. Los que están ganando hoy día $1.700 pagan entonces impuestos. Así es. Ya, ahí nos mintieron entonces. Y los de UNES, que no saben del tema, prefirieron no votar y dejaron que actúe por el Ministerio de la Ley el proyecto. En política, cuando me preguntaron si es que entrará en vigencia esta reforma tributaria, yo les dije que el país necesita la reforma tributaria. Hay aspectos positivos en la reforma tributaria. Un aspecto positivo, por ejemplo, es el que... licenciado Calero, perdone, antes de hablar de lo positivo, porque hay otro tema también, y lo estaba un poco analizando, usted conoce a mi esposa y ella también algo maneja de números, y me decía que hoy en día la empresa pequeña, o el pequeño emprendedor que no pagaba impuestos, de alguna forma también va a tener que pagar impuestos. ¿Es así? Se elimina el RICE y se elimina el régimen de microempresas, pero se crea el RIMPE, el régimen impositivo para medianos, pequeños y medianos negocios y negocios populares, en donde de 0 a $20.000 va a tener que pagar $20.000 de ingresos en el año, va a tener que pagar $60 en el año, es decir, $5 mensuales. De 20.000, un centavo a 30.000 va a pagar 60 más del 1%. De 50.000, un centavo a 75.000 va a pagar 360 más del 1.25%. De 75.000, un centavo a 100.000 va a tener que pagar 672,50 más del 1.50%. De 100.001 a 200.000 va a pagar 1.047,50 más 1.76. De 200.000 a un centavo a 300.000 va a tener que pagar 2.597,52 más el 2%, es decir que gente que gane desde 20.000 a 300.000 va a tener que pagar entre el 1 y el 2% más una fracción básica de $60 que es para los negocios populares que facturen en el año hasta $20.000 en el año, es decir, que esta es una mezcla de lo que era el RICE y lo que era la microempresa, pero un poco reducido, un poco más racional, porque el tema de microempresas era el 2% flat, indistintamente de los ingresos que tengan, todos pagaban por igual, ahora va a ser escalonado, desde el 1 al 2%. Bien, licenciado Carlos, pero este discurso del 4% que son los únicos que pagarán, ¿esto también va a repercutir en todos los ecuatorianos, tomando en cuenta que
imagino yo que esos 4% de ciudadanos, de personas, son los que están asegurados o están en nómina dentro de un trabajo. Pero por ejemplo, si yo gano $2.000 y no estoy asegurada, ¿me afecta también eso? ¿Cómo pueden darse cuenta de que yo gano, por ejemplo, tal cantidad para yo pagar lo que me corresponde? La primera obligación que tiene todo contribuyente es facturar los ingresos cuando no está en relación de dependencia. Y en base a la facturación viene el control. Y el control cruzado viene porque le facturamos a la empresa nos hace una retención en la fuente y la retención en la fuente la reporta al servicio de rentas internas. Y si no es agente de retención, pues al haber entregado la factura, usted, si no declararía, tiene el riesgo de que le van a descubrir porque está facturando y no está declarando, y eso técnicamente se llama defraudación tributaria. Pero no necesariamente tengo que estar facturando para poder ganar esa cantidad. Si no está en rol de pagos y afiliada al seguro, es la obligación facturar. Bueno, pero al menos así, aquí en Ecuador pues no tenemos esa costumbre de hacerlo, pero hablando correctamente, efectivamente, pues así es. Entonces, ahora, ¿afecta a todos esta nueva ley tributaria de pagar más impuestos o solamente a un rango de la sociedad? La verdad es que a un rango de la sociedad, porque incluso en el año 2021, quienes tengan sueldos de 1.031,84 no tienen que preocuparse del tema de gastos personales ni del tema del impuesto a la renta, porque no van a superar la base para el pago del impuesto a la renta. Y en el 2022 el sueldo es a partir de 1.040,83, el hecho de que deba preocuparse por los gastos personales para poder reducir el pago del impuesto a la renta, porque en menores valores a 1.040,83 en el 2022 no va a tener que tributar. Ahora, licenciado Calero, con el margen que teníamos aquí actualmente con la ley que está, bueno, con la que estaba vigente hasta antes del 1 de diciembre, tenemos un rango de $14.000 más o menos los que tienen un ingreso de $2.000, ¿verdad? Y podía yo, pidiendo factura, presentándola, no pagar impuestos. Con esta ley que ya está vigente, de la ley Lazo, nos la reducen a $8.000 aproximadamente. Eso implica que ya no me interesa pedir facturas, igual me van a cobrar impuestos. En el tema de la facturación hay que aclarar algo. Los temas de gastos son sin límite cuando uno tiene RUT y los gastos son giro del negocio, se los puede tomar como gastos deducibles. A quienes más les va a afectar es a la gente que está en rol de pagos y afiliada al seguro, donde el patrono tiene la obligación de descontarle el impuesto y la única deducción que tiene es el aporte personal al IES y como crédito tributario que se va a poder tomar el tema de gastos personales. Y en el tema de rol de pagos, el agente de retención es el patrono y tendría que descontarle el impuesto directamente en el rol de pagos. Pero la gente que factura tiene derecho a pedir las facturas de todos los gastos que realice con la finalidad de su negocio y así sea profesional, va a tener que tomar todos los ingresos facturados más todos los gastos que sean parte del giro del negocio, y eso es un gasto deducible y reduce la base imponible para el pago del impuesto a la renta. Esa confusión de que solo puedo tomarme hasta $8.000 o $5.000 es solo para la gente en rol de pagos afiliada al seguro, porque el tema de facturación no hay montos máximos para tomarse como deducible. Generalmente los que pagan auténticamente el impuesto a la renta en el país son los que están en nómina, tanto del sector público cuanto del privado. Los otros, no sé, algo hacen para sencillamente disminuir los pagos, porque en razonamiento lógico es, ¿para qué yo pago impuestos? No me dan seguridad. Yo voy a la casa, salgo a la calle y salgo con miedo. No me dan salud, voy a un hospital, me dicen venga después de 3 meses. Y estando asegurado en el IES, igual me dicen venga después de 3, 4, 5 o 6 meses. O sencillamente no hay medicina. Entonces, el ciudadano se cuestiona también todo eso, ¿verdad? Y cuando ve que la nómina en el gobierno es prácticamente lo mismo que se recauda por impuestos, lo que decimos es, bueno, me están sacando a mí de mi bolsillo,
para pagarle a un burócrata que está sentadito en un escritorio esperando su sueldo. Entonces ahí la gente se desanima. Usted, desde su perspectiva y analista del tema tributario, ¿considera que habían otras opciones y no seguir en lo mismo de más impuestos y más impuestos? Y yo creo que sí hay la opción de que siendo como firma el asesor contable, siendo director de la firma y estando ya casi 30 años en esta actividad, uno se da cuenta que la gente no factura, y si le pide uno factura le dicen más del 12% del IVA, o si quiere factura vaya y compre en otro lugar que yo no le vendo. Eso normalmente se da en los negocios pequeños y medianos. ¿Ya? Pero si usted le daría derecho a crédito tributario o a gasto deducible de todos los gastos personales que sean, el mejor fedatario tributario va a ser el comprador, que va a salir a exigir las facturas y si bien va a disminuir el impuesto del comprador, el Estado va a recibir el impuesto del vendedor, y el impuesto del vendedor va a ser el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado que genera el vendedor al realizar este tipo de transacciones y exigirle factura todos los contribuyentes. No hay esa cultura de parte de los contribuyentes, como no me sirve la factura, preferible no paso el tiempo pidiendo factura. No pierden el tiempo exigiendo la factura, que es un deber y un derecho el tener que exigir la factura y que nos devuelvan nuestros impuestos de algún modo, y eso sería utilizándolo como gastos personales. Hay comercios en el país, y le planteo dos, Ipiales, les quito la bahía acá en Guayaquil. Ahí no dan facturas, ni siquiera un recibo de pago, y hay una cantidad de un movimiento bastante alto donde el pueblo ecuatoriano va a comprar. Y el pueblo, en el caso que usted puntualiza, que se convierte en fedatario, ese pueblo que va a comprar en estos sectores, por ejemplo, debería sentirse beneficiado pidiendo factura o pidiendo algún recibo por los pagos que hace, para beneficiarse con ese ingreso que sabe que le va a entregar al Estado, y que el Estado de alguna forma puede canalizarlo, por ejemplo, para las escuelas en sectores rurales, urbanos marginales de las ciudades. Sí, y le llegaría más impuestos al Estado, porque en las bahías de Guayaquil y en el Ipiales en Quito se vende mucho y se vende en efectivo. Manejan mucho el efectivo, no le cogen tarjeta de crédito como para que la información, bolsa de tarjeta de crédito, poco le cogen cheque para que por el lado del banco le detecten cuánto de ingresos está teniendo. Son los negocios más informales y donde el Estado debería controlar mucho, porque ahí se mueve mucho dinero y por lo tanto podría llegar mucho impuesto de estas clases denominadas clases populares. Pero más fácil es aplicar al empleado, al funcionario, porque sabe que le descuentan de su rol de pago, y no hacer el esfuercito de los agentes del Servicio de Rentas Internas para ir a estos sitios, donde hay una gran cantidad de movimiento de recursos económicos, usted bien lo dice, en efectivo. Sí, y en el tema se adquirió cultura tributaria en el tiempo de que en paz descanse Elsa de Mena, salían a clausurar los negocios. Ahí por miedo la gente comenzó a tener RUG, a facturar, a cobrar IVA según corresponda, con tarifa 0, con tarifa 12. No digo que se vuelva lo mismo, porque un negocio clausurado es un negocio que no genera impuestos, pero sí controlarles para que todos los contribuyentes facturen. En otros lados también hay las famosas loterías tributarias, en donde usted con su factura participa de la lotería tributaria. Y aparte, digo, la lotería tributaria que me podrían dar es que me dejen tomar el gasto como deducible por más personal que sea. Ahí va a ganar el Estado, como le decía, IVA e impuesto a la renta del vendedor. Sí, lamentablemente vivimos en un país donde no hay la cultura de demandar cosas, de pago, de reclamo, y lo que sí hay es de la viveza criolla. Por ejemplo, Nova Credit cobra impuestos o intereses porque no se le paga a tiempo el tema, pero cobra también por pago tardío de cuota. Es decir, un doble cobro que le hacen al cliente Nova Credit, y sin embargo ahí, como es banca, como es financiera, no pasa nada, licenciado Calero. Quizá no es un tema suyo, así pero es. Se lo planteo así en términos generales. Sí, el país no tiene cultura tributaria, por eso nuestro lema es tributa bien y paga lo justo.
porque desconocer te hace perder. Hay muchos contribuyentes que no tributan por desconocimiento y hay muchos que no tributan por mala fe, porque desconocen el tema y desconocen de las sanciones que luego podrían tener. No esperen tener amargos despertares, glosas del Servicio de Rentas Internas para comenzarse a organizar, educar y planificar el tema de los impuestos. Licenciado Carlos David Calero, le agradezco su diálogo aquí en OMC Noticias en su calidad de director del asesor contable, un experto tributario que me hubiera gustado lo inviten a forjar esta ley que hoy en verdad nos va a dar así en la nuca, pese a que todo el pueblo ecuatoriano no tiene para pagar, pero nos van a seguir sangrando sin duda. Gracias, buen día, feliz Navidad y un buen año. Gracias, muy amable, igualmente para usted.